Esto sucederá en el capítulo 104 de la segunda temporada de la telenovela Karsu, La fuerza de una madre, que está siendo transmitida por Univisión y nuestro canal Eli TV. En la habitación, Rea intentó acercarse a Hande buscando un momento de intimidad, como si quisiera recuperar la cercanía que antes compartían. Sin embargo, Hande se apartó de inmediato y le pidió con frialdad que la dejara tranquila, que ya no quería nada con él. La reacción lo dejó paralizado, incapaz de entender cómo su relación había llegado a un punto tan distante, donde ahora ella lo trataba casi como a un desconocido. Al mismo tiempo, en la casa de Ki-bang, la reunión terminó y todos comenzaron a despedirse. Afuera, Karsu alcanzó a ver a Bora abrazando a Aika y tomándola de la mano con una confianza que parecía más que amistad. Aunque Karsu decidió ignorarlos como si no le importara, por dentro la escena le incomodó profundamente. En medio de todo, Ki-bang se metió en la casa de Karsu para hablar con Irmak, pero apenas comenzaron a conversar, ella aprovechó para lanzarle una escena de celos. Desconcertado, Ki-bang le preguntó por qué estaba actuando así, sin entender la razón de su comportamiento. Hassan, cansado de los problemas que lo rodeaban, le dijo a Hina que ya era hora de que Senra regresara a su pueblo y le pidió que lo respetara, que le explicara la situación sin más rodeos. Mientras él hablaba, Jackie notó algo raro en los vecinos y se quedó observando con atención, como intentando descifrar qué se escondía detrás de esas actitudes. Hassan, sin dar demasiada importancia, continuó diciéndole a Hina que estaba harto de sus juegos, que por su culpa sentía que su matrimonio con Felix se tambaleaba. Le exigió que, si iba a seguir viviendo bajo su techo, al menos dejara de sembrar conflictos. Hina, sin argumentos para responder, se quedó en silencio, y Hassan se marchó junto a Jackie. Por otro lado, Karsu desahogaba sus sentimientos con Irmak, confesándole que no sabía qué hacer con todo lo que sentía por Bora, que se encontraba atrapada en una confusión que no podía aclarar. Irmak intentó calmarla, diciéndole que el tiempo acomodaría todo, pero Karsu, molesta, soltó que lo primero que haría sería darle una cachetada a Bora. La ocurrencia hizo reír a Irmak, que le preguntó por qué decía cosas tan impulsivas. A la mañana siguiente, Hande encontró a Rea tirado en la sala y le preguntó si no iba a ir a trabajar. Él, con evidente apatía, contestó que no tenía ánimos de hacer nada y que prefería quedarse allí. Justo entonces apareció Lale y le contó que había organizado un torneo en el conjunto residencial para distraer a los vecinos. Hande, irónica, dijo que dudaba que Rea fuera capaz de participar, pero él, casi ofendido, afirmó que sí lo haría. Luego, mirándola fijamente, le preguntó por qué había cambiado tanto con él, por qué lo trataba con tanta frialdad. Hande, con un tono seco, respondió que no tenía nada que ocultar y dejó la conversación en el aire, sin dar más explicaciones. Rea, desarmado por la indiferencia de su esposa, se quedó en silencio, sintiéndose cada vez más solo. Mientras tanto, Jackie insistía en que notaba algo extraño en los vecinos, que siempre estaban atentos al jardín o al balcón como si vigilaran algo. Hassan, incrédulo, le preguntó qué quería decir con eso, pero Jackie fue claro, sospechaba que eran enemigos. Aunque Hassan respondió que no encontrarían nada porque no habían hecho ningún movimiento en meses, Jackie se mantuvo firme y dijo que investigaría por su cuenta. Mientras eso ocurría, Aika intentaba distraerse haciendo ejercicio, pero se cansó de esperar una llamada de Bora que nunca llegó. Con rabia contenida, tomó la iniciativa y lo llamó ella misma. Bora contestó amable pero distante, diciendo que estaba bien, y le preguntó qué necesitaba. Aika, intentando sonar casual, lo invitó a tomar un café, pero él le respondió que no podía porque debía terminar unos informes y estaría toda la tarde ocupado con Karsu. Al colgar, Aika sintió hervir la frustración. No solo se daba cuenta de que Bora volvía a poner a Karsu por encima de ella, sino que además se reprochaba haberse rebajado a llamarlo. Por otro lado, Hina buscaba suavizar tensiones y le preguntó a Felix si había tenido noticias de la joven con la que estuvieron cerca durante el parto. Felix le dijo que sí, que tanto ella como el bebé estaban bien. Hina, con voz forzada de amabilidad, le comentó que ya todo iba a mejorar, que incluso Senra ya se había marchado, como si quisiera apaciguar las aguas. Pero Felix, cansado, le contestó que lo mejor que podía hacer era vivir tranquila y dejar de buscar problemas donde no los había. Dicho esto, se alejó, y Hina, sintiéndose ignorada, murmuró con frustración que ni siquiera un perdón le aceptaba, a pesar de sus intentos por arreglar las cosas. Karsu llegó a la casa de Bora para organizar unos documentos importantes, pero apenas entró a la oficina empezó a sentirse incómoda por la manera en que él la miraba fijamente. Aunque trataba de mantener la calma mientras le mostraba los informes, no podía ignorar la intensidad de su mirada, lo que le hacía subir los nervios cada vez más. Mientras tanto, Bora no perdía oportunidad de observarla, como si quisiera ir más allá de lo que habían ido hasta ahora. Por otro lado, Hina, agobiada, le pidió a Senra que recogiera sus cosas y se fuera, asegurándole que nunca debió traerla a la casa, pues solo estaba generando conflictos con Hassan. Justo en ese momento, Felix escuchó desde las escaleras toda la conversación, incluida la confesión de Hina de que había intentado separar a su hermano de Hassan sin éxito. Senra, firme, se negó a marcharse y aseguró que no pensaba rendirse, que haría lo necesario para reconquistar a Hassan, incluso si le costaba la vida.
Hina, desesperada, trató de hacerla entrar en razón, pero Senran no cedió, mientras Felix quedaba impactada al escuchar aquellas palabras. En medio de la tensión, Bora decidió hablar directamente con Karsu sobre el beso que se habían dado. Ella, nerviosa y con el corazón acelerado, trató de minimizarlo, diciendo que todo había sido un accidente causado por la oscuridad de la noche. Pero Bora, sin aceptar esa explicación, le respondió que no solo él la había besado, sino que ella también lo había hecho. Mientras tanto, Felix tomó la decisión de hacer sus maletas e irse de la casa. Cuando Hassan llegó con un ramo de flores, se sorprendió al verla lista para marcharse y le preguntó qué sucedía. Con lágrimas en los ojos, Felix le confesó que prefería regresar a su hogar, que no quería continuar con él y que lo mejor era terminar. Hassan, sin poder asimilar lo que ocurría, dejó caer las flores al suelo mientras la veía subir a un taxi. Desde la acera, paralizado y con la voz quebrada, apenas logró murmurar al viento una súplica para que Felix no lo dejara. Hassan, destrozado por lo ocurrido, decidió reunir a Hina y a Sera para aclarar de una vez todo el desastre. Las miró con rabia contenida y les preguntó qué le habían hecho a Felix para que tomara la decisión de marcharse. Como ninguna respondía, perdió el control y le gritó a su hermana exigiendo respuestas. Hina, nerviosa, balbuceó que tal vez Felix había escuchado conversaciones que no debía, pero fue Sera quien dio el paso y confesó que aún estaba enamorada de él. Hassan, indignado, le dijo que no hablara tonterías, que su único amor era Felix y que lo que alguna vez tuvo con ella había quedado enterrado hacía muchos años. Sera insistió en pedir una oportunidad, pero él, furioso, le dejó claro que no existía ningunos otros y que lo único que había logrado con su llegada era destruir su felicidad. Le ordenó recoger sus cosas porque ya había avisado a su hermano para que viniera por ella. Sera, sintiéndose humillada y derrotada, prefirió irse sin decir más, con lágrimas en los ojos. Hina, muda, no supo qué hacer ni qué decir, pero Hassan la enfrentó con el mismo dolor y enojo. Le reclamó cómo había sido capaz de arruinar lo mejor que tenía en la vida, recordándole que por primera vez en mucho tiempo había sentido paz y felicidad junto a Felix. La acusó directamente de haber planeado todo para separarlos, y aunque Hina, llena de culpa, le pidió perdón, Hassan no cedió. Con la voz quebrada, pero firme, le exigió que también se fuera de la casa, que esa misma noche no quería verla más ahí. Hina rompió en llanto, devastada al entender que había perdido la confianza y el cariño de su hermano. Mientras tanto, Felix llegaba al conjunto residencial después de todo lo ocurrido, cargando sus maletas y su dolor. Justo en ese momento apareció Karsu, quien al verla se acercó de inmediato para preguntarle qué había pasado y por qué estaba regresando con tantas cosas. Felix, intentando sonar fuerte, le dijo que no pasaba nada y que no se preocupara, pero en su mirada se notaba la tristeza que intentaba ocultar. Karsu, que la conocía demasiado bien, no le creyó ni por un segundo y decidió ayudarla a meter las maletas, sin despegarse de ella ni dejarla sola en ese momento tan duro. Irmak también se unió, preocupada, preguntándole qué le ocurría y por qué estaba tan abatida. Felix, haciendo un gran esfuerzo, repitió varias veces que no tenía nada y que no quería preocuparlas, tratando de levantar una muralla para protegerse. Sin embargo, la tensión en su voz la delataba. Karsu, conmovida, intentó convencerla de que soltara todo lo que llevaba guardado, y aunque Felix al inicio se resistió, su dolor era demasiado grande. Con lágrimas incontenibles, confesó que había terminado con Hassan. La noticia dejó a sus hijas paralizadas, incapaces de comprenderlo, mientras Felix, rota por dentro, lloraba diciendo que había vuelto a confiar para nada y que ya no podía soportar más traiciones. Karsu, que no estaba dispuesta a dejar sola a su madre, insistió con calma para que hablara, tratando de transmitirle confianza y seguridad. Felix, ya sin fuerzas para seguir guardándose todo, terminó por soltar la verdad: había dejado a Hassan. La confesión cayó como un golpe seco en el corazón de Karsu e Irmak, que no podían asimilar lo que estaban oyendo. Ambas le preguntaron de inmediato por qué había tomado una decisión tan drástica, pero Felix no pudo responder con palabras firmes, sino con lágrimas. Llorando desconsolada, confesó que una vez más había confiado y que esa confianza se había roto, que sentía que la vida se le derrumbaba otra vez frente a los ojos. Irmak, conmovida, se acercó hasta ella y le pidió que explicara bien qué había pasado, porque nada tenía sentido. Fue entonces cuando Felix, entre sollozos, les contó que Hina había llevado a una amiga a la casa, y que esa amiga no era otra que una ex de Hassan. Explicó que todos lo sabían menos ella, que se había sentido burlada y traicionada en su propia casa, incapaz de soportar semejante humillación. Karsu intentó hacerla razonar, asegurándole que esa mujer no significaba nada para Hassan y que lo suyo ya era pasado, pero Felix no quería escuchar más. Para ella, lo insoportable era haber sido la última en enterarse, como si todo se hubiera convertido en un cruel teatro a sus espaldas. En ese momento apareció Hassan, decidido a hablar, y mientras Karsu e Irmak salían para dejarlos solos, él le rogó a Felix que lo escuchara, jurando que jamás supo que Sera llegaría a su casa. Que no quiso hacerle daño y que lo único que importaba en su vida era ella.
Aunque Hassan le aseguró que su relación con Sera pertenecía a un pasado muerto y que había mandado a Gina de regreso al pueblo para que nadie más interfiriera, Felix, con el corazón roto, le dijo que lo que sentía era demasiado fuerte, que por ahora prefería quedarse sola y pensar. Le pidió que no insistiera más, porque lo único que quería era su espacio. Hassan, con lágrimas contenidas, aceptó a medias, pero le recordó cuánto la amaba y que no pensaba darse por vencido. Le prometió que le esperaría en la casa, convencido de que tarde o temprano volvería. Apenas salió, Karsu e Irmak regresaron y corrieron a abrazar a su madre, recordándole que, pasara lo que pasara, ellas estarían allí para sostenerla. Mientras tanto, Gina estaba en su habitación empacando su ropa con rabia, lanzando prendas a las bolsas sin detenerse. Ashley entró y, al verla, le preguntó qué estaba pasando. Gina, frustrada, confesó que ella misma había llevado a Sera para vengarse de Felix, pero que todo se había salido de control porque Hassan no quería volver a verla allí y las había obligado a regresar al pueblo. Ashley, angustiada, preguntó qué pasaría con sus estudios, pero su madre le respondió seca que todo eso siempre fue una ilusión y que lo único que les quedaba era enfrentarse a la realidad. Ashley, resignada, la abrazó fuerte intentando consolarla. Poco después, Turkan llegó hasta la casa de Felix y se quedó helada al verla tan destrozada. Le preguntó por qué no la había llamado para contarle lo ocurrido, y fue entonces cuando Felix, con un hilo de voz, le confesó que había terminado con Hassan. Turkan sintió un golpe en el pecho, incapaz de creer que las cosas hubieran llegado tan lejos, y se quedó ahí, paralizada por la sorpresa y el dolor. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.